Hola, bienvenidos a Silvia Creativa. En el vídeo de hoy vamos a aprender a coser un mantel individual plegable con bolsillo portacubiertos. Para este proyecto los materiales que vamos a utilizar son plástico alimentario, es importante que sea de uso alimentario y que esté libre de tóxicos ya que va a estar en contacto con alimentos. Yo voy a utilizar una loneta estampada para el exterior y para el interior un popelín liso. También podríais utilizar una loneta resinada. Eso sí, os cercioráis antes de que no tenga tóxicos que perjudiquen la salud. También vamos a utilizar varios juegos de snaps, lo podéis sustituir por velcro o por un elástico. Pincitas de costura, ya que el plástico no se puede agujerear con los alfileres. Y para un corte más preciso podéis utilizar cúter rotatorio, regla de patchwork y tapete de corte. Las piezas de tela que vamos a cortar para este proyecto son las siguientes. De la pieza base voy a cortar una pieza de plástico alimentario, solo voy a forrar el de plástico por dentro y dos de tela exterior. Podéis utilizar una de tela interior y una de tela exterior si queréis. La loneta la podéis sustituir también por algodón o popelín. De la pieza del bolsillo yo he cortado una de loneta y una de popelín, podéis utilizar la tela que más os guste igualmente. Y dos piezas de plástico alimentario, lo voy a forrar tanto por dentro como por fuera para que al poner los cubiertos usados no se manche. Y de la solapa una sola pieza. Esta pieza la utilizaremos en doble, la doblaremos por la mitad. Aquí tenéis el esquema de corte con las medidas que tenéis que cortar de cada una de las piezas. Si os animáis a hacer este proyecto, me gustaría que me mencionarais como Silvia Creativa si lo publicáis en redes sociales. Antes de cortar el bolsillo, tenéis que comprobar que el cubierto más grande que vayáis a meter cabe dentro. Es decir, tendréis que medir el cubierto más largo que vayáis a utilizar y añadirle 1 centímetro de costura por debajo, uno por arriba y otro de holgura. Vamos a comenzar por la solapa, que es lo más fácil de elaborar. La doblamos por la mitad con la cara bonita hacia adentro. Y vamos a colocar alfileres en perpendicular a la costura. Vamos a hacer costura tanto en la parte de arriba como en el lateral izquierdo. Comenzaremos a coser aquí abajo, subimos y hacemos el borde superior. Dejaremos sin coser la parte de abajo. Vamos a la máquina y vamos a centrar la aguja y a coser a 1 centímetro del borde. Hacemos primero unas puntaditas hacia atrás de remate, continuamos cosiendo hasta llegar a la esquina y 1 centímetro antes de llegar giramos. Levantamos el prensatelas y giramos la tela y continuamos cosiendo el borde superior. Al final hacemos de nuevo puntaditas hacia atrás y cortamos. Ya tenemos la solapa lista y ahora lo que tenemos que hacer es quitar los alfileres y cortarle en diagonal las esquinas. Esto nos facilitará sacarlas bien hacia afuera. Vamos a darle la vuelta por el agujerito de abajo a toda la pieza. Para obtener un buen acabado es importante sacar bien las esquinas hacia afuera. Podéis ayudaros con alguna herramienta sin punta. Y ahora podéis pasar una costura de asentamiento por el borde o simplemente plancharla. Vamos a continuar ahora con la pieza del bolsillo. Las piezas del bolsillo las cortamos en el sentido del hilo de forma que quede más alta que ancha. Si queréis que sea impermeable tanto por dentro como por fuera, le vais a poner, como yo, una pieza de plástico alimentario encima de cada una de las piezas de interior y de exterior. Y a continuación vamos a unir todas las piezas encarando las caras bonitas hacia adentro. Es decir, tendremos tela exterior, plástico alimentario, otra de plástico alimentario y tela interior.
Y vamos a colocar pinzas, ya que los alfileres agujerearían el plástico tanto en la parte superior como en la parte izquierda de estas piezas de tela. Como voy a colocar el bolsillo en el lado derecho del mantel, aprovecho y cojo tanto el lado derecho como el lado inferior con la base. Es por eso que estas dos partes las vamos a dejar sin coser. Vamos a coser el borde izquierdo y el borde superior. Nos vamos a la máquina y centramos la aguja. Vamos a tener como referencia el margen derecho del prensatelas, es decir, vamos a coser a 1 centímetro del borde. Hacemos al principio unas puntaditas de remate y continuamos cosiendo en línea recta. Paramos 1 centímetro antes de llegar a la esquina, levantamos el prensatelas y giramos la tela. Y continuamos cosiendo hasta el final de este borde superior. Hacemos unas puntaditas de remate y cortamos. Cortamos de nuevo la esquina en diagonal. Y vamos a darle la vuelta dejando una pieza de plástico a cada lado. Volteamos bien la esquina hacia afuera. Y como esto no lo podemos planchar porque el plástico se derretiría, vamos a pasarle una costura de asentamiento. Ahora es el momento de decidir por dónde vamos a introducir los cubiertos, si por el lateral o por arriba. Si queréis introducirlo por arriba, tendréis que rematar la parte de arriba ahora. Si por el contrario lo vais a hacer como yo, introduciendo los cubiertos por el lado izquierdo, tendréis que rematar ahora el lado izquierdo. Vamos a colocar pinzas abriendo bien la costura en ambos bordes. Vamos a rematar este lado izquierdo haciendo una costura de asentamiento con la máquina. Hacemos una costura a medio centímetro del borde. Mi prensatelas tiene una marca a medio centímetro y es por la que me voy guiando. Vamos a ir quitando las pinzas a medida que no las encontramos y continuamos cosiendo solo en este lado. Al llegar al final hacemos unas puntaditas hacia atrás y cortamos. Una vez ya tenemos este borde cosido, el borde superior lo coseremos directamente a la base para que quede cerrado. Y para cerrar la abertura lateral y que no se caigan los cubiertos, yo voy a colocar 2 snaps. Si queréis colocar velcro, lo tenéis que coser ahora. Voy a coger una pieza de tela exterior de la base y a continuación pongo encima la de plástico alimentario. Hacemos coincidir los bordes y vamos a colocar ahora el bolsillo, alineado en la parte derecha y en el borde inferior. Para poder plegar este mantel y poder guardarlo, yo le voy a colocar una solapa con un snap. Tendremos que decidir ahora cómo lo vamos a plegar. Yo voy a plegar la parte superior hacia abajo y daré vueltas alrededor del bolsillo. Así que voy a colocar justo aquí centradita la solapa, colocaré un snap y otro snap por detrás. Voy a colocar entonces la solapa centrada en el lado contrario del bolsillo, centradito así, y voy a poner los bordes abiertos hacia afuera.
Vamos a sujetar provisionalmente tanto la solapa como el bolsillo con pinzas a su alrededor. Y vamos a coser en primer lugar la parte superior del bolsillo para dejarla cerrada. Vamos a hacer una costura en el borde superior igual que la que hicimos en el lateral, a medio centímetro del borde. Con la aguja centrada tenéis como referencia siempre la misma distancia. En el prensatela, si tenéis una marca, podéis guiaros por ella. Si te está gustando este vídeo, dale a like y suscríbete para seguir creando conmigo. Activa la campanita si quieres recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Rematamos al final para asegurar la costura y cortamos. Ahora ya tenemos el bolsillo prácticamente listo. Vamos a colocarle los cierres. Por la parte de arriba ya está cosido y yo le voy a colocar un par de snaps. Para ello voy a medir desde la parte superior hacia abajo 5 centímetros y voy a colocarlo a 1 centímetro del borde izquierdo. Aquí hacemos un agujerito con el punzón para introducir el snap. Colocamos el embellecedor por la parte de afuera, por arriba, y por debajo colocamos la pieza macho. Vamos a hacer presión poniendo la parte plana en el embellecedor. Y para la otra parte del snap tenemos que hacer un agujero haciéndolo coincidir con la parte de arriba. Cogemos la capa de plástico y la capa de loneta y por detrás colocamos el embellecedor y por delante colocamos la pieza hembra. Hacemos de nuevo presión y tenemos que llegar hasta allí. Para ello, si os resulta más fácil, podéis quitar esta parte del bolsillo y después colocarla de nuevo. Recordad siempre hacer presión poniendo la parte plana de nuestra máquina de snaps con el embellecedor. Comprobamos si funciona y colocamos ahora el de abajo. Yo lo voy a colocar a 6 centímetros del borde inferior para que me quede a la misma distancia, porque 1 centímetro lo perderé en la costura, y a 1 centímetro del borde izquierdo. Colocamos el otro snap de la misma forma y nos queda el bolsillo de esta forma. Así se quedará cerrado por debajo una vez que cosamos la base por encima, igual que la solapa quedará cosida una vez que cosamos la base. Plegaremos así y colocaremos un snap en la solapa y otro en la parte de detrás, que marcaremos una vez hayamos terminado de coser. Vamos a colocar entonces ahora la base, la otra tela de base que teníamos apartada, encarando los derechos hacia adentro. Alineamos bien en todos los lados y vamos a pasar las pinzas por fuera. Sujetamos a todo alrededor con pinzas y tendremos que dejar un hueco sin coser. Yo para eso coloco muchas pinzas juntas y así me acuerdo de que no tengo que coser esa parte. Cosemos a todo alrededor excepto ese huequito que dejamos en la parte inferior. Comenzamos a coser justo por ahí
y con la aguja centrada y a 1 centímetro del borde vamos a coser en línea recta por todo el contorno. Paramos 1 centímetro antes de llegar a la esquina y con la aguja clavada levantamos el prensatelas y giramos la tela y continuamos así cosiendo por todo el contorno. Vamos a parar antes de llegar a las pinzas y hacemos unas puntaditas hacia atrás. Cortamos el hilo y vamos a pasar ahora a darle la vuelta. Antes de dar la vuelta tenemos que reducirle el exceso de tela de las esquinas cortándolas en diagonal. Le damos la vuelta por la abertura que habíamos dejado con mucho cuidado de no romper el plástico. Lo hacemos con suavidad. Y sacamos bien todas las esquinitas hacia afuera. Yo estoy utilizando una plegadora de papel para ayudarme. Con las propias manos vamos a poner bien la tela planchadita. Si tenéis un rodillo también podéis pasarlo por encima. Y antes de cerrar la abertura inferior vamos a colocar el snap de la solapa. Para ello plegamos para marcar dónde iría. Una vez plegado llevamos la solapa hacia atrás y vamos a hacer un punto donde vamos a colocar el snap, haciéndolo coincidir con el centro de la solapa. Aquí. Desplegamos y vamos a colocar el snap por detrás, justo en el punto donde lo habíamos marcado. Cogemos por dentro de la abertura solo la primera capa de tela, la loneta exterior. Le hacemos un agujerito con el punzón, colocamos por dentro el embellecedor y por fuera la pieza hembra. Y acordaos ahora de colocar en la solapa la pieza contraria para que coincidan y pueda cerrarse. Si aquí colocamos la pieza hembra, en la solapa irá la pieza macho. La colocamos aproximadamente a 1 centímetro del borde y centradita en la solapa. Por fuera colocamos el embellecedor y por dentro la pieza macho. Y hacemos de nuevo presión de la misma forma. Ahora sí vamos a cerrar la abertura inferior y yo voy a pasar una costura de asentamiento por todo el contorno del mantel. Vamos a comenzar por una esquina y vamos a hacer una costura bien pegadita al borde. Rematamos al principio y continuamos cosiendo siempre a la misma distancia y vamos quitando las pinzas de costura que nos vayamos encontrando. Y así de bonito nos queda nuestro mantel individual. Es muy práctico porque está plastificado y así requiere solo pasarle un trapito húmedo para limpiarlo. Además podemos meterlo en la lavadora sin problema. Y tiene un bolsillo súper práctico para meter los cubiertos y así no perderlos. Nos puede servir para comer en el trabajo, en el colegio, en la universidad o para ir de picnic. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y lo pongáis en práctica. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo.